Bueno, pues el día de hoy me gustaría hablar un poquito sobre el tema de la educación. No hacer una crítica sobre el sistema educativo que tiene la nación mexicana, sino más bien cuál es el sentido que tiene educarnos. En términos más simples o coloquiales, ¿cuál es la importancia de ir a la escuela? Sí, más bien es la importancia de ir a la escuela. Este tema de la educación tiene que ver mucho con ir a la escuela. Que educarnos no solamente abarca el fenómeno escolar o académico, sino la educación pues básicamente está vertida en toda la sociedad. Estos videos educan, para bien o para mal, poco o mucho, pero educan. Una señalización en la calle educa. Los espectaculares, la radio, la televisión, las personas con sus actitudes en la calle también, en una charla, en un café, en una fiesta. Básicamente nos estamos educando a cada instante. Pero ¿cuál es la importancia de ir a la escuela? Es decir, ¿por qué dentro del fenómeno educativo está concisamente el ir al colegio? Es decir, ¿es posible que el ser humano pueda vivir sin necesariamente ir a la escuela? Sí, efectivamente. Y se ha vivido así mucho tiempo. Es decir, gran parte de la población mundial pues no tiene acceso a una educación en el entendido académico. Pero ¿cuál es la importancia de ir a la escuela? Otra vez la pregunta. Bueno, para mí la importancia de ir a la escuela no radica en tener un papelito, un título profesional. Tampoco radica en tener un buen trabajo o tener mayores ingresos por el trabajo que realizas. Desde el aspecto de que te formaste en una facultad y que llegas al mercado laboral. Porque hay personas que nunca estudiaron en el sentido académico, es decir, que no llegaron a una facultad, no tienen licenciatura, algún grado académico vaya. Y sin embargo les ha ido bien en la vida, entendiendo irles bien la percepción monetaria. Sin embargo, tú puedes ser una persona exitosa y que te vaya muy bien en la vida, no necesariamente estudiando. Ya si se persigue a lo mejor el fin de la felicidad, puedes ser feliz sin estudiar, vaya. Pero ¿por qué estudiar es tan importante? Y si se puede ser feliz sin estudiar, ¿por qué tiene un rango de importancia entre los seres humanos? Vaya, lo que yo pienso es de que la importancia no radica en el papel, ni en lo que te da monetariamente, ni siquiera en los éxitos o logros académicos que tú puedas alcanzar, ni tampoco de manera personal, sino que radica todavía en una profundidad más grande o más abismal. Vaya, a lo que voy es de que uno cuando estudia no está haciendo otra cosa más que seguir la riqueza de conocimientos que nos ha sido heredada por nuestros ancestros humanos. Vaya, si hacemos una línea de mis padres a mis abuelos, a sus padres, a sus abuelos, de sus respectivos padres, abuelos, así etcétera, hasta atrás en la historia. Y obviamente dentro de todas esas variables de personas que han sido nuestros ancestros, pues están los incontables, tanto mecánicos, barrenderos, carpinteros, taxistas, abogados, ingenieros, arquitectos, filósofos, científicos, biólogos, etcétera. Es decir, es un mundo de personas y de profesiones y de actividades que han realizado, y sin embargo en sus profesiones y en sus actividades pues han dejado una pequeña huella, algunos más, algunos menos, algunos más marcada, otras trascendentales huellas, es decir, que han quedado como leyes o como conocimientos tan importantes para la humanidad que simplemente hoy no se pueden dejar atrás, si es que sobre esos conocimientos se quiere levantar otro conocimiento nuevo. Vaya, si trabaja por ejemplo la ciencia, ¿no? Hablando en ese término académico, la ciencia va dejando conocimientos, va dejando paradigmas, y si tú no estudias ese paradigma que puedes adquirir en la escuela, al poner atención, al prestar toda tu alma a la grandeza que tiene la finalidad de ir a la escuela,
pues simplemente no va a llegar a ti ese conocimiento, y por lo cual va a ser muy poco probable que tú tengas la oportunidad a lo mejor de generar un conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento que ya estaba de base, para que se vaya trascendiendo y que tú tengas otro paradigma, y que obviamente no es que lo despedaces este paradigma, sino que lo hagas más grande, más fuerte, para que algún día alguien que estudie este paradigma inicial que tú lo engrosaste genere otro paradigma, y así va creciendo la ciencia poco a poco. Esa es la importancia de estudiar. Sentir que tenemos dignamente el deber humano, trascendental, de adquirir conocimientos. ¿Para qué? Para legarlos a las generaciones venideras. Y esa es la herencia más importante que el ser humano le puede legar a otros seres humanos, que es el estudio, bueno, que se da mediante el estudio. Sin embargo, el fenómeno educativo, como abarca más que el ámbito académico meramente, toda esa importancia rompe los umbrales de lo académico y se va a la cultura misma, a la cultura en general. Es por eso que muchos de los pedagogos de la historia han hablado acerca de la educación como que no se puede restringir al ámbito académico nada más, sino que no nada más tiene. Es natural que la educación se dé en todas las vertientes de la concepción humana, entendida como la cultura. Y es por ello que pues la educación lo hacemos todos. Sin embargo, la educación en estricto punto académico es trascendental en el sentido primigenio, en el cual pues, son los pilares en los que se asienta la tecnología humana, la actual cultura, la civilización de hoy. Si una generación de estudiantes decidiera, solamente como un ejemplo hipotético, no estudiar nada, pero nada de las ciencias, y se dedicaran a oficios que, vaya, con mis respetos, ¿no?, a las personas que se dedican toda su vida a las cosas pues pesadas, ¿no? Por ejemplo, ser taxista. ¿Es malo? No, es un trabajo muy digno. Sin embargo, qué pesado al ser levantarse temprano en la mañana e irse a pues estar dando vueltas en la ciudad para ir cazando clientes e ir trabajando. Es la chamba del taxista, y todos los peligros a los que se someten, ¿no? Frío, hambre, a veces calor, bueno, los asaltos, descomposturas del coche, es decir, híjole, son trabajos pesados. Un carpintero, yo fui carpintero en algún momento de mi vida, de lo cual me siento muy orgulloso, y es un trabajo muy pesado, ¿eh? Mis respetos para las personas que se dedican a eso toda su vida. Sin embargo, eso y solo eso no genera la civilización que hoy tenemos. Es parte de, pero no es su totalidad. La civilización que hoy tenemos, entendida en términos tecnocráticos, de tecnología, de conocimientos, a lo mejor hasta de entendimiento de paradigmas y de pasar paradigmas morales a otros morales, por ejemplo el voto de la mujer, la liberación femenina, que se acepten los casamientos gays, etcétera, el aborto y muchas cosas por el estilo, pues tiene que ver también con un avance intelectual y moral a través de la historia, y que también es algo que se vierte en la cultura humana. Y sin embargo, lo que lo promueve, lo que hace que avance, que crezca, vaya, no me gusta mucho la palabra de progreso, ¿no?, sino que progrese, pues es la educación académica. Es uno de los pilares más importantes de la cultura humana. Porque les ponía el ejemplo, imagínense esta generación de chicos que no fueran a la escuela, y que de repente, como no fueron a la escuela, vamos a imaginar que la generación ya más vieja, que fueron los últimos que estudiaron y que no lograron convencer a los muchachos para estudiar, pues se pierde, ¿no? Esa generación vieja va muriendo poco a poco y van quedando muy pocos, muy contados. Primero, muchos chicos que son a lo mejor que se dedican a trabajos que no tienen que ver con ese ámbito intelectual, ni académico, ni profesional. ¿Qué pasaría con las plantas nucleares, por ejemplo? Ya no habrían ingenieros, ni físicos o matemáticos para poderlas mantener funcionando. A lo mejor habrían técnicos, sin embargo los técnicos no son suficientes. El técnico sabrá pues, a lo mejor desmontar y operar la maquinaria, pero no puede crear una maquinaria nueva. El que la puede crear es el ingeniero.
porque aparte que el ingeniero puede montar y desmontar y operar una maquinaria, la puede crear desde ceros, porque tiene el conocimiento de las bases científicas para crear algo básicamente desde la nada, desde su ingenio. Sin embargo, esa generación tendría que ver de puros técnicos en ese sentido, que pues, no va a avanzar, así siempre va a quedar lo mismo, la misma tecnología. Sí lo van a saber operar, pero no van a tener oportunidad de avanzar tecnológicamente hablando. Y entonces el ser humano en algún momento forzosamente tendría que nacer en alguien otra vez el espíritu de conocer a fondo las bases o de rebuscarlas para generar tecnología nueva para que satisfaga las necesidades de la contemporaneidad de ese entonces. Y entonces el ser humano pues volvería a voltear la mirada hacia la ciencia. Es decir, la ciencia es un pilar tan importante para la existencia humana que no se puede desdeñar. Y esa es la importancia de ir a la escuela. Esa es. Independientemente de lo que ganes o lo que estudies, es importante estar siempre en un ámbito académico, científico, intelectual. Pues eso es lo que nos levanta por sobre las demás especies, lo que se piensa, ¿no? Especies conocidas. Pues la inteligencia, la razón, que es la única que puede escudriñar todo el maravilloso mundo que se nos presenta como la realidad. Y a través de ese escudriñamiento y entendimiento pues se genera la ciencia, o más bien esa actividad misma es la que se llama ciencia, con la cual se puede generar tecnología y con ella pues entendimiento de la realidad. Esa es la importancia de ir a la escuela. Allá de aquellos chamacos y muchachos que no les gusta ir a la escuela y que solamente van y se meten en una carrera porque van a ganar dinero y porque su papá les dijo o sus padres les dijeron o porque sus amigos se metieron ahí o simplemente porque está de moda. No, primero debes de encontrar tu vocación, que te gusta, y para eso por ejemplo sirve la preparatoria, para prepararte en diferentes campos de la ciencia para ver cuál es el que más te agrada, y a partir de ahí, una vez que encuentras un gusto en las matemáticas, biología, geografía, química, filosofía, letras, literatura, qué sé yo, entonces ya eliges la facultad y puedes estudiar, y a lo mejor si te preparas muy bien y tienes vocación, ánimos, eres disciplinado, etcétera, e inteligente, desarrollas tu inteligencia, pues a lo mejor algún día aportarás algo a la ciencia. Igual a lo mejor ahí hay un premio Nobel que está viendo esto, pero que ahorita no, ni por aquí le había pasado la importancia tan trascendental que es ir a la escuela, que es esa educación académica. Entonces la educación no radica en lo que vas a ganar, sino en que somos los dignos herederos de los conocimientos de nuestros ancestros. Eso es dignificar otra vez a la ciencia en ese sentido trascendental. Además, si tú eres muy bueno en lo que haces, en tu profesión, lo que sea que estudies, hasta en el oficio que trabajes, si eres muy bueno, pero realmente bueno, honesto, tienes todas las características de un ser humano leal, pues la chamba no te va a faltar, hasta te van a estar arrebatando. Oiga, venga acá a trabajar con nosotros, por favor, y aquí va a venir la oferta y la demanda de lo monetario, es decir, no tienes que preocupar por eso si es que sabes trabajar, si te dedicas a lo que tienes que hacer, porque la gente se da cuenta. En algún momento se escucha ese dicho, ¿no? Que está muy bien dicho, que hay dos cosas que a la gente no se les puede, que la gente no puede ocultar: uno, el dinero, y dos, lo pendejo. Y como no puedes ocultar lo pendejo, pues por eso mejor prepárate. Prepárate bien y vas a ver que no te vas a tener trabajo en cualquier campo de la ciencia al que tú te quieras dedicar. Una vez bien preparado, bien entendido, bien disciplinado, vas a ver que las personas se dan cuenta de la calidad del trabajo que tienes y pues no te van a soltar, claro. Y vas a tener una oportunidad de subir y escalar en las líneas y jerarquías laborales. Y entonces date cuenta que lo menos que te preocupó fue el dinero. Pero si te entras en una carrera con la preocupación del dinero, ya estás mal, ya estás mal. Estás empezando mal por el pie izquierdo. Así que yo les aconsejo que vean esta perspectiva. A lo mejor no que me creas, sino reflexiónalo. Vean esta perspectiva de por qué es importante la educación en este sentido trascendental y retomémoslo.
para que no nos vayamos con las estupideces del dinero y del éxito. El éxito no se mide con monedas ni con signos de pesos. El éxito se mide con la felicidad y la satisfacción de hacer lo que te gusta toda la vida. Eso, así se mide el éxito. Y con la capacidad que tienes a partir de eso de relacionarte con los demás de manera honesta y adecuada y funcional en la sociedad. Imagínense, volviendo al ejemplo, ya para terminar, se escucha, ya llegó mi hermana, ya voy a cortar el video, pero terminamos con esto. Imagínense que esa generación nunca estudia, de los chicos que dije. Imagínense que el internet y todos los libros, todas las bases de conocimiento del ser humano se extinguen. ¿Qué hace? Se mueren todos los académicos, todos los intelectuales, todos. Es un mundo muy hipotético y utópico en ese sentido, pero imagínense qué pasaría y que alguien decida no estudiar. Simplemente se acaba la civilización como la conocemos y volveríamos casi a la edad de piedra, ¿eh? Piénsenlo. ¿A dónde vas cuando dices que vas?